Muy buenos días a todos y bienvenidos sean a la conferencia de prensa virtual de Solar Power México 2021, la feria líder para la industria fotovoltaica en México y América Latina. Para iniciar esta rueda de prensa me presento, mi nombre es Itziar Gómez, soy directora de Comunicación, Mercadotecnia y Relaciones Institucionales de Hannover Fairs México. También me gustaría presentar a David Montaudón, gerente de comunicación de Hannover Fairs México, que me acompaña en los controles, también estará pendiente de la atención a medios el día de hoy, y Karen Torres, gerente de mercadotecnia, también del equipo de Hannover, que estará apoyándonos en el día de hoy. Para dar inicio a esta rueda de prensa, permítanme presentar a nuestros oradores. Nos acompañan Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, Hans Blomayer, director de la Fundación Konrad Adenauer en México, Andreas Müller, director general adjunto de Camexa, y Thorsten Hoffmann, director de Solar Power México. Muchas gracias a todos nuestros oradores por acompañarnos el día de hoy. Ahora, si me lo permiten, quisiera compartir con ustedes el orden del día que seguiremos el día de hoy, no sin antes recordarles que para Solar Power México lo más importante son sus preguntas, por lo que les invito a enviarnos estas para poder escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros oradores el día de hoy. Para comenzar, quisiera ceder la palabra a Thorsten Hoffmann, director general de Solar Power México, para que nos dé el mensaje de bienvenida y también la presentación oficial de las actividades que habrá durante la edición 2021 de la feria. Adelante, Thorsten, por favor. Muchas gracias, Itzi. Muy buenos días. Saludo a todos los oradores y a los medios de comunicación. Solar Power México es un producto de la unión de los tres organizadores de ferias internacionales más importantes del rubro fotovoltaico. Por un lado está Deutsche Messe, como saben, uno de los organizadores de ferias más importantes del mundo, con un portafolio de más de 130 ferias comerciales. Una de las más importantes, la Hannover Messe, donde cada año se exponen las soluciones energéticas más innovadoras. También contamos con el apoyo de SNEC Expo, la feria fotovoltaica más grande del mundo, que se celebra anualmente en Shanghai, China. Finalmente está nuestro aliado Solar Power International, la mayor exposición de energía solar en América del Norte. En marzo de 2020 pospusimos Solar Power México debido a la pandemia, pero ahora, gracias a la unión de nuestros aliados, expositores y la industria energética renovable, este año presentaremos la feria más completa y robusta para el sector fotovoltaico, del almacenamiento de energía y nuevas tecnologías como el hidrógeno verde de México y América Latina. Esperamos la asistencia de más de 5,000 compradores profesionales, entre inversionistas, integradores solares, ingenieros de proyectos, instaladores, proveedores de tecnología solar, consultores, gobierno e instituciones académicas. Tendremos alrededor de 100 expositores de México, Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, que presentarán las últimas tecnologías y tendencias de la industria. Ofrecemos durante 3 días el programa de conferencias más especializado del sector, con más de 40 conferencias, paneles y talleres especializados. Todo en 7,000 metros cuadrados de piso de exposición en el centro Citibanamex. A todos los jugadores de esta industria, tanto nacionales como internacionales, no nos queda duda que México es una potencia solar y uno de los jugadores líderes que impulsará la transición energética renovable. ¿Qué vemos en México? Un gran cúmulo de ventajas competitivas únicas como ser el 5º país con la mayor emanación solar del mundo. Para ponerlo en contexto, este país puede generar el doble de energía fotovoltaico que cualquier país europeo con la misma capacidad instalada. Esto lo convierte en el mejor mercado fotovoltaico en Latinoamérica.
La abundancia del recurso solar es tan grande en México que el 85% del territorio nacional se pueden realizar proyectos fotovoltaicos de gran importancia. Este potencial puede generar una gran cantidad de empresas y empleos, pues por cada megavatio de energía solar se crean 20 empleos directos. Todos estos beneficios son tan solo en el presente. Hacia el futuro, México tiene grandes ventajas que lo pueden impulsar a ser uno de los jugadores líderes del mundo energético renovable. En primer lugar, se encuentra el potencial de convertirnos en uno de los jugadores clave de la industria del almacenamiento de energía. Capacidad tecnológica que está revolucionando la confiabilidad y seguridad de las energías renovables y la movilidad eléctrica. México, al ser uno de los 10 países con mayores reservas de litio en el mundo, tiene todo el potencial de integrarse a esta nueva gran industria. No desde el aspecto de la extracción del mineral, que es el eslabón de menor valor, sino participando en las cadenas globales de valor para producir las baterías de ion de litio y sus componentes. Al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de participar en la nueva industria de producción de hidrógeno verde, el combustible del futuro que por su versatilidad tiene el poder para descarbonizar a las industrias más contaminantes. Debido a nuestro potencial solar y eólico hacia 2050, nuestro país tiene el potencial de producir 1.400 toneladas de hidrógeno verde al año, y con ello la generación de 90.000 empleos directos. Un hito de importancia mundial que sucederá a la par de Solar Power México es la conferencia de las partes sobre cambio climático de la ONU en Glasgow, Escocia, la cual abordará las medidas y acciones globales necesarias para limitar el aumento de las temperaturas globales y evitar las peores consecuencias del cambio climático hacia finales de la década. Para Solar Power México y todos nuestros aliados es importante enviar el mensaje de que nuestro país, desde el sector privado, estamos totalmente comprometidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 22% y las emisiones de carbono en un 51%, conforme a las metas estipuladas por el país en el Acuerdo de París. Más importante aún, queremos demostrar que Solar Power México es un jugador relevante a nivel nacional y ayudará a México a lograr su meta de generar el 35% de su energía a través de fuentes renovables hacia 2024, al 40% para 2030 y el 50% para 2050. Al ser Deutsche Messe el organizador de las ferias tecnologías industriales más importantes del mundo, sabemos que la transferencia tecnológica no puede funcionar sin la transferencia del conocimiento. Con este fin y para ayudar a transitar a México hacia la era renovable, así como apoyar a los tomadores de decisiones a que emprendan las políticas públicas adecuadas que encauzan al país hacia ese camino, ofreceremos un gran programa de conferencias dividido en 3 segmentos. El área de conferencias, donde los mayores expertos y líderes de la industria sostendrán paneles y exposiciones diseñadas para impulsar las energías renovables. En este sentido, abordaremos temas como estándares y certificaciones, mecanismos de financiamiento, mejores prácticas internacionales, regulaciones, tendencias y agenda nacional, oportunidades de negocio para el hidrógeno verde y las tecnologías de almacenamiento de energía. También tenemos el área de talleres que está diseñado para instaladores, ingenieros y proveedores, donde expertos de Solar Energy International enseñarán habilidades, mejores prácticas, métodos y los conocimientos técnicos necesarios para emprender proyectos fotovoltaicos
y de almacenamiento de energía de forma exitosa. El Enlightenment Area tendrá un área de conferencias destinada a ofrecer soluciones, innovaciones y las últimas tecnologías del sector fotovoltaico para proyectos industriales, comerciales y residenciales por parte de las empresas líderes del sector. Algunos de nuestros oradores destacados en esta edición son Dolores Barrientos, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible; Alberto Valdés, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética en la Ciudad de México; Guillermo Zúñiga, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía; Francisco Granado, exdirector de la Electricidad de la Comisión Reguladora de Energía; Carla Sedano, presidente del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Energías Solares; Nelson Delgado, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar, así como a nuestros oradores que nos acompañan hoy, como Leonardo, Israel, Hans y Andreas, entre otros. Y como he mencionado ya anteriormente, derivado de Solar Power México, coincidirá con la COP26, lanzaremos una promoción para nuestra audiencia que les permitirá entrar de manera gratuita al programa de conferencias de Solar Power México 2021 con el código COP26COP26. En pantalla pueden observar el plano expositor de Solar Power México 2021 totalmente lleno con cerca de 100 expositores. Esto es un reflejo de la fortaleza de la industria energética renovable nacional y de los jugadores internacionales que ven a México como una gran potencia solar. Aquí todos nuestros visitantes podrán encontrar las últimas tecnologías y innovaciones en los segmentos de sistemas fotovoltaicos, componentes y equipo, tecnologías térmicas solares, infraestructura de red, sistemas de almacenamiento de energía, información, comunicaciones y servicios. Con todas estas actividades, la meta principal de Solar Power México es contribuir a que el país pueda aprovechar todo su potencial energético renovable mediante la transferencia tecnológica y de conocimientos especializados, la generación de oportunidades de negocios e inversiones, así como proveer un espacio ideal para que los tomadores de decisiones de la hélice puedan llegar a un consenso sobre las políticas públicas energéticas necesarias para convertir a México en la potencia energética renovable global que está destinada a ser. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Thorsten. A continuación presentaremos el video oficial de Solar Power México 2021. Corre video. Para continuar con la siguiente parte de esta rueda de prensa, me gustaría cederle la palabra a Andreas Müller, director general adjunto de CAMEXA. Adelante, Andreas, por favor.
Muchas gracias, Itzia. Muchas gracias, Torsten, David, por la organización de esa gran feria. Estamos muy contentos que podemos reiniciar en estos momentos con ese tipo de eventos. Hemos aprendido en la pandemia que el tema de ferias no se puede hacer virtual, entonces, o muy difícil, sí se puede, pero estamos muy contentos que ya inicia de nuevo real, que nos podemos encontrar dentro del sector. Para la industria alemana, obviamente el gran potencial que ya lo describiste, que tiene México, pues es fundamental y es una de las razones por tener esa gran presencia aquí en México. En México tenemos ya 2.100 empresas con capital alemán que están produciendo, vendiendo, estando aquí y haciendo buenos negocios, y una parte pues es obviamente el tema de energías renovables y el gran potencial que tiene México para ello. Eso es una cachucha con la que voy hoy. Con la otra pues es la Alianza Energética, también que estamos conjuntamente con la GIZ implementando, apoyando a México en una transición energética, buscando con varios estados cómo pueden avanzar en esos temas. Entonces, obviamente, el programa de las conferencias que ofrece la feria, pues también es una gran aportación y muy importante para el sector, para informarse de los más recientes desarrollos. Destaco el estudio que hizo la GIZ para el tema de hidrógeno verde en México, los grandes potenciales que existen, y obviamente la energía solar es un elemento clave ahí. Queremos trabajar muy fuertemente también con otro gran aliado que es Siemens en ese proyecto, en el fortalecimiento de startups. Entonces, invitamos obviamente a todos los startups que participen en la feria, que participen en las conferencias. Y el tercer gran tema que nosotros como CAMEXA, en la Cámara Mexicana Alemana de Comercio e Industria, estamos participando en las ferias con el tema de cómo construir cada vez más las capacidades del sector, garantizar la calidad de los técnicos, ¿no? Existe pues ya muchos estándares de competencia en el marco del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de competencias laborales, del CONOCER. Para el sector solar tenemos el instalador fotovoltaico, la supervisión, la venta. Para todo eso existen estándares. Entonces, queremos promover estos temas durante la feria. Yo creo que es un tema fundamental, que no solamente la tecnología que se va a presentar, sino también las personas que participan en el sector, pues cada vez se profesionalicen más y de esa forma se aproveche de mejor forma a la tecnología. Entonces, pues enhorabuena, les felicito por haber avanzado tanto, tener tantos expositores, les felicito por eso también, es un gran logro, y espero que nos veamos todos ya en las fechas de la feria a partir del 9 allá. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Sin duda será un gusto vernos muy pronto. Ahora, para continuar con nuestro orden del día, me gustaría cederle la palabra a Hans Blomayer, director de la Fundación Konrad Adenauer en México. Adelante, Hans. Muchas gracias, Itziar. Saludo a todas las personas, instituciones que nos acompañan en esta rueda de prensa. Para nosotros es realmente un honor, es un gusto. Estamos entusiasmados por esta iniciativa. Los argumentos sobre la importancia del tema, Torsten los acaba de enumerar, son números impactantes en cuanto a potencial. Entonces, una fundación política alemana como la Fundación Konrad Adenauer, que se dedica a temas de diálogo político, de fomentar la democracia, pero una democracia con Estado de Derecho y con desarrollo sustentable como elementos indisolubles de un desarrollo genuino, pues nos sumamos a esta iniciativa desde la perspectiva de lo que también Torsten señalaba. Por un lado, creo que hace falta, necesitamos más desarrollo de conocimiento, de análisis, de propuestas concretas. Eso es un eje al cual también nos dedicamos nosotros en la Fundación Adenauer en México. Estamos hace más de 40 años en México y estamos en 120 países en el mundo con nuestros diferentes programas y proyectos.
Y el otro eje que nos parece importante, y eso es algo que promovemos, es el diálogo con los tomadores de decisión en el plano político. Ya hemos visto en México una alta receptividad en gobiernos subnacionales, en diversos estados del país, en Yucatán, en Guanajuato, Aguascalientes, podría nombrar otros más, donde la búsqueda de soluciones técnicas, la viabilidad en cuanto a políticas públicas y la implementación con las empresas involucradas, y ahí estoy con lo que señalaba Andreas también, esa combinación, ese engranaje, es algo que nosotros queremos contribuir con nuestros accesos, con nuestras posibilidades, y la feria nos parece un lugar extraordinariamente idóneo para ello, porque comparto el entusiasmo de Andreas de Torres de desear volver a vernos. Lo vimos en la ITM hace poco en León, otro ejemplo de una feria nuevamente presencial, y creo que la Solar Power va a ser ese complemento ya con un tema más específico, pero que apunta a la innovación, a la sustentabilidad, que son los temas de futuro, no solo en México, sino en el mundo, y Glasgow, la COP, va a, creo yo, focalizar eso en una forma muy importante, pero entonces México, con todo ese potencial, a nuestro criterio, tiene que estar en la vanguardia, tiene las posibilidades, pero hay que aterrizarlo, hay que juntar a los tomadores de decisión. Eso para mí es el punto focal en esta feria Solar Power, y por eso agradecidos, entusiasmados por estar ahí y compartir todas estas posibilidades con amigos alemanes, con amigos mexicanos, con los otros países que se suman, otras tecnologías, otras empresas. Yo creo que es un excelente espacio, un excelente momento que no podría ser más propicio también para el debate energético en México. Muchísimas gracias, Hans. Apreciamos enormemente tus comentarios. Y sin más, me gustaría cederle la palabra a Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana del Hidrógeno. Adelante, Israel. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir aquí esta rueda de prensa con todos ustedes, destacados profesionales en el sector de energía renovable y en particular solar. Pues la verdad es que estamos muy contentos en la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Creemos que podemos hacer parte de la solución, un componente de la solución en el tema de combate al cambio climático, de impulsar más a las energías renovables, la transición energética, economía circular y finalmente hacia una economía del hidrógeno. Pero todo esto pasa evidentemente por un componente muy importante que es las energías renovables, la energía eólica, la geotérmica y evidentemente la solar. Entonces creo que este evento que va a llevarse a cabo pronto pues puede justamente traer esta participación conjunta de todos los involucrados en desarrollar energía solar, energía renovable e hidrógeno en temas, por ejemplo, como almacenamiento, para poder seguir impulsando el desarrollo de la energía solar en México. Me parece que llega en un momento crucial. Estamos justamente a poco de iniciar la COP26 en Glasgow, Escocia. Entonces, pues creo que no hay mejor momento, pues, porque vamos a poder incluso comentar sobre las conclusiones o los acuerdos que se puedan llevar a cabo, los que finalmente vayan a conducir esta reunión hacia las soluciones que se puedan estar presentando. Entonces, pues creo que en ese sentido va a ser muy oportuno poder platicar, discutir, debatir, comentar, en fin, todo lo que hacemos usualmente en la Solar Power. Entonces, pues a mí me da mucho gusto. Cuenten evidentemente con el apoyo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y seguiremos pues impulsando el desarrollo de la energía solar, ahora en conjunto con el hidrógeno. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Israel. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leonardo Velasco, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Adelante, Leo. Muchas gracias, Itziar. Pues es un gusto finalmente, coincido con mis compañeros, ya hace falta, está cercana la fecha, es un magno evento y pues estamos muy emocionados, ¿no? Y pues sí, enhorabuena. La verdad es, hay mucho que decir de la industria fotovoltaica en estas fechas. Como todos saben, pues hay un álgido debate en la materia y pues considero muy oportuno, sumándole el tema de COP26, pues habrá muchas interpretaciones muy frescas que se van a vaciar para todos los que asistan, ¿no? Y bueno, poco a poco los ciudadanos, me gusta decirlo, están ganando conciencia de lo que está en juego, ¿no? Cada vez se torna más relevante en la opinión pública
pues la materia energética y bueno, hay que decirlo, en este espacio vamos a procurar el respeto, en este espacio vamos a adoptar posturas proactivas y puntos de vista bien fundamentados, es algo muy importante para que todos podamos trascender y evolucionar en esta materia, ¿no? Y bueno, necesitamos hacernos preguntas disruptivas e inteligentes, ¿no? Por ejemplo, pues cómo podríamos almacenar esa energía para darle flexibilidad al suministro, ¿no? O cómo podríamos cambiar nuestros horarios de consumo para aprovechar al máximo, pues cada gota de sol. Pareciera algo imposible, pero bueno, en otras partes del mundo estos cuestionamientos están encontrando grandes soluciones. Y en México, pues a veces siento desafortunadamente estamos estigmatizando y descalificando mucho antes de analizar las cosas pues con su debida profundidad, ¿no? Entonces, en la MIF, nuestro principal interés es la generación distribuida, aunque entendemos y solidarizamos con la gran escala y entendemos que hay una simbiosis con ella, ¿no? Pero bueno, la generación distribuida, para los que no lo tengan bien tipificado, pues son el uso de renovables en casas, pequeños negocios e industria, debido a que se instalan directamente en las azoteas de los usuarios. Yo siempre he dicho que es una modalidad participativa de los ciudadanos que no tiene comparación en el sector energético, ¿no? Entonces, este formato tiene mucho camino por recorrer. Hoy con 250,000 usuarios plus, un poco más, 1.8 gigawatts en capacidad pico instalada, pero fácilmente podríamos duplicar esta cifra en los próximos 3 a 5 años con las políticas públicas adecuadas. Y pues eso es lo que nos atañe, ¿no? La generación distribuida en particular está generando pues más de 10,000 empleos directos y evitando la emisión ya de forma acumulativa de 2.4 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, algo importante. Yo me enfoco mucho a veces en la generación distribuida también porque es una movilización cultural y es la llave que también nos va a permitir que los ciudadanos habiliten el contexto en diferentes escalas, ¿no? En diferentes magnitudes. Y hablamos al unísono de países que están interconectándose entre ellos, tratando de aprovechar hasta esa última gota de sol que tenemos, ¿no? Entonces, Solar Power México pues es un espacio para que los especialistas hablen y muy oportuno, sin duda es un entorno de libre expresión y estamos seguros que los asistentes van a recibir información y experiencias de muchísimo valor. Entonces, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo, por tus comentarios. Y bueno, para esta rueda de prensa lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que les invito a enviarnos las preguntas ya sea vía chat o a través de la aplicación de preguntas y respuestas que tenemos destinada para ello vía Zoom, y con gusto se las presentamos a nuestros oradores el día de hoy. Y antes de comenzar ya con la sesión de preguntas y respuestas, quisiera pedirle a nuestros oradores que sonrían a la cámara para que podamos tomar una foto, de nuestra rueda de prensa virtual. Entonces, todos sonriendo. Excelente. Muchísimas gracias. Si les parece bien, entonces empezamos con las primeras preguntas. Tenemos una pregunta de Patricia Ortega, del Economista, que nos pregunta, Thorsten, ¿cuáles son las expectativas para esta feria en 2021? Ja, las expectativas es que podemos ya regresar realmente a las exposiciones en sitio, presenciales, y tenemos realmente una muy buena cantidad de expositores. Tenemos casi 100 expositores, que para estos tiempos es algo extraordinario, francamente. Y eso significa que la industria quiere regresar a las exposiciones, pero claramente la exposición nada más es un vehículo. Quiere regresar a platicar con sus clientes, quiere regresar a platicar con sus empresas alrededor. Entonces yo creo que sí es una señal muy importante que ya estamos así como regresando a una normalidad otra vez y que podemos iniciar con el debate y que también podemos regresar realmente así como a los negocios presenciales. Yo creo que esa sí es mi expectativa más fuerte para esta exposición.
Muchísimas gracias, Thorsten. Nos pregunta también Patricia, esta pregunta es para Hans. Hans, ¿cuál es el potencial que identifican en México en esta industria? Pues yo creo que las cifras que presentó Thorsten en su presentación son más que elocuentes. O sea, es enorme el potencial dado la geografía de México, dónde está ubicada, la cantidad de horas sol disponibles, pero seguimos hablando de potencial. O sea, es un potencial que todavía hay que desarrollarlo, para lo cual falta implementar soluciones técnicas, generar marcos regulatorios correspondientes, generar políticas públicas que promuevan una mayor instalación, mayor uso, certeza para las inversiones. Ahí es donde yo veo los grandes desafíos, pero de que México puede, y yo diría en este siglo XXI que estamos, debe jugar ese rol que acabamos de ver en esas cifras, me parece que es un deber ser, y a eso hay que apuntar los esfuerzos conjuntos del sector privado, de la academia, del know-how y de los tomadores de decisión políticos. Ese tiene que ser la dirección, sobre eso no me cabe la más mínima duda. Muchísimas gracias, Hans. Me gustaría también dirigir esta pregunta a Andreas. Andreas, ¿cuál es el potencial que identifican en México en esta industria? Pues obviamente para todas las empresas que producen en México, ¿no? Y ya dije, pues la gran cantidad de empresas alemanas, de esos 2.100, seguramente son unos 600 que tienen producciones aquí en México, ¿no? Entre ellos, obviamente, grandes empresas que tienen varias plantas, ¿no? Y para ellos es fundamental porque los productos que la industria alemana produce en México son coches, ¿no? Y en el sector automovilístico, pues el siguiente paso no solamente es tener un coche eléctrico, sino también un coche que fue producido de manera sustentable, ¿no? Y dentro de la sustentabilidad, obviamente, no emitir emisiones nocivos al medio ambiente, pues es un elemento clave, ¿no? Y las energías renovables y principalmente la solar, con ese gran potencial que tiene México, pues sería fabuloso si eso se podría fortalecer. Pero también para la industria química, que es la gran segunda parte de la industria alemana con presencia aquí en México, pues obviamente el hidrógeno verde es un gran tema, ¿no? Porque pues obviamente es un insumo fundamental que podría usarse aquí. Eso es el primer gran enfoque, y obviamente nuestro gobierno también hace un gran esfuerzo porque pues tenemos metas muy fuertes y el hidrógeno verde es parte de lograr conseguir esas metas. Y si México podría convertirse en un productor y exportador de ese producto para Alemania, obviamente siempre hay que considerar que también los barcos después necesitan usar ese hidrógeno para poder llegar probablemente hacia Alemania, etcétera, pero pues sí son grandes oportunidades que tiene México, ¿no? Entonces, pues esperemos que la feria conlleve a que este tema se mantenga relevante para México, que cada vez vengan más y que puedan venir más inversiones en ese rubro. Gracias. Muchísimas gracias, Andreas. Nos pregunta Marco Antonio Guzmán, esta pregunta la dirigiré a Leonardo, a Israel. ¿Habrá exposiciones relacionadas a las ventajas de estar certificados en los estándares de competencia laboral con OCEP en energías renovables? ¿Qué podrían comentar en ese aspecto, Leo? Mira, yo creo que tocas un punto fundamental porque la MIF siempre ha estado enfocado al tema de profesionalización de la industria y yo diría en todo momento será un tema cuando menos secundario en el que estaremos abordando y promoviendo nosotros. Certificaciones y estándares de competencia pues, son una herramienta importantísima en México para el tema de certificación. Nosotros desde AMIF hemos promovido una cantidad importante ya de cursos y de difusión y de certificaciones. Y bueno, en paralelo nosotros vamos a estar promoviendo nuestros programas educativos, por supuesto, pero en el evento va a haber mucha oportunidad de hablar de cómo se están creando distintivos, de cómo se están creando también criterios
que debemos hacer llegar e informar también hasta el usuario final y el ciudadano para poder establecer una preferencia. No sé, Israel, si quieres complementar algo. Bueno, pues básicamente sí, efectivamente creo que, eh, bueno, en algún momento, digamos, compartimos el desarrollo aquí con Leo y la MIF de la industria solar fotovoltaica. Y pues sí, yo siempre vi con mucho interés y de verdad que un reconocimiento a la MIF por estas certificaciones y creo que sí es muy importante. Creo que al principio no había ninguna certificación, entonces me dio de que a mí lo estaba haciendo, conocer. Y, y sí, creo que para este tema es fundamental y para los otros que vienen, y perdón que insista un poco en el tema de hidrógeno, pero al final, como algo nuevo que vamos a tener que desarrollar o que estamos desarrollando, pues también se van a necesitar por ahí algunas certificaciones, pero bueno, eso será otra materia. Pero sí, concuerdo totalmente con lo que dice Leo. Muchísimas gracias, Israel. Andreas, por favor, adelante. Sí, gracias, Itziar. Yo también soy presidente del Comité de Gestión por Competencias de Energías Renovables y Eficiencia Energética y obviamente agrupamos a muchas organizaciones, aparte de AMIF y obviamente invitamos al tema hidrógeno. Eso es un gran tema que queremos profundizar en los siguientes meses, ¿no? Ojalá que tengamos también el apoyo de la GIZ para eso, detectar específicamente las competencias y las funciones dentro del sector hidrógeno verde que podemos normalizar y poner las competencias. Hasta ahora nuestros enfoques, aparte de solar fotovoltaica, solar térmico, también tenemos el tema de biogás y obviamente el tema de eficiencia energética, ¿no? Que está muy ligado al tema de renovables y siempre decimos eficiencia es el primer paso. Estamos también con la GIZ desarrollando un curso online con NAFIN, con el Banco de Desarrollo de México, para que los productores y comercializadores del sector fotovoltaico puedan llevar ese conocimiento de eficiencia energética cuando vayan a las empresas y también puedan apoyar a las empresas que venden sus productos en también bajar primero el consumo y que ese consumo bajado ya resolverlo con energías renovables. Perdón, Itziar, si me permites nada más complementar algo. Marcos, iba a haber una conferencia enfocada a certificaciones y estándares de competencia para la industria solar. Lo estamos promoviendo como una de las ventajas competitivas de las empresas integradoras. Y sí, es parte del programa. Nada más quería dejar eso claro, perdón. Muchísimas gracias, Leo. En efecto, será parte del programa de Solar Power México. Tenemos otra pregunta, nos pregunta Ulises Juárez de Energía Debate. Esta pregunta la hago abierta y quien desee responderla, por favor, alce la mano. Nos pregunta algún comentario con respecto a la reforma eléctrica que está impulsando ahorita el gobierno de la República. Es una pregunta que hago abierta a todos nuestros oradores. Leo, no sé si quieras platicar un poquito sobre esto. Pues, digo, obviamente es como lo presentan ahí el elefante del cuarto y de veras mi perspectiva de todo esto es que será una oportunidad inigualable de escuchar la interpretación de todos los sucesos que están ocurriendo, ¿no? La verdad es que estamos tratando de asimilar todo esto y hacer un análisis diario, ¿no? Hace un par de días la comparecencia en la Cámara de Diputados, por supuesto que fue un tema sumamente relevante. Está, pues, fundamentalmente el análisis técnico, ¿no? Pero todos sabemos que es el análisis no técnico lo que nos tiene muy preocupados, más en una situación y en un contexto político. Y pues lo que nosotros promovemos mucho es hay que involucrarse, hay que opinar. De nuevo, habrá que hacerlo con cierta proactividad, con respeto, pero es algo que vamos a tener que abordar sí o sí a la luz de cada uno de los temas que se van a abordar, ¿no? Muchísimas gracias, Leo. Hans, por favor. Yo creo que la pista, aparte de coincidir plenamente con el comentario de Leonardo, la pista la dio Andreas al plantear esta ecuación relativamente simple pero compleja en su respuesta. México necesita recuperación económica post-pandemia,
como todos los países en el mundo, también nos afecta en Alemania lo mismo. Entonces, recuperación económica implica inversión, implica tener no solo ideas, sino proyectos y propuestas concretas, y cualquier implementación de iniciativas para recuperación económica tiene una demanda energética. O sea, eso es una ecuación relativamente simple, pero el desafío es que no solo es un tema cuantitativo, necesitamos tantos megavatios adicionales para que estas fábricas, procesos de producción puedan realmente no solo arrancar, sino superar lo que se ha perdido en los últimos 2 años, sino también es un desafío cualitativo. Hoy en día ya no es cuestión de tener cualquier tipo de energía. O sea, la competitividad de esta producción va a depender también de la calidad de esa energía aplicada en estos procesos de producción. Para ser competitivo internacionalmente, el sello verde, para ponerlo en simple, tiene que estar, y nuevamente, ahí está el tema eólico, está el solar, está el hidrógeno. O sea, no hay que inventar nada en especial en este momento, hay que aplicarlo. Si México quiere competir a nivel internacional, ese es un deber ser. Si eso está contenido en la reforma energética en México, sí o no, hay mucho comentario mexicano muy inteligente escrito al respecto. Yo me voy a reservar cualquier opinión sobre eso como extranjero, pero la ecuación que acaba de hacer Andreas, esa es la base técnica, como decía Leonardo, eso es lo que hay que hacer. En el cómo, pues habrá variaciones, y nuevamente mencioné algunos estados federados en México que ya han avanzado mucho en esa dirección. O sea, es posible hacerlo, pero de repente faltan algunos empujones más sustanciales para que esto sea mainstream en la discusión. Ahí sí creo que hace falta algún debate en profundidad, un debate serio, un debate desideologizado, con conocimiento, con tecnología. Para ahí debería caminar esta discusión aquí en México. Muchísimas gracias a todos los que nos compartieron su opinión. En sus consideraciones, ¿cuáles son los 5 retos que enfrenta el país en materia energética y cómo ven el desarrollo de las energías renovables hasta estos momentos? Israel, por favor. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, no sé si me dé tiempo de presentar los 5 retos, pero sí creo que me gustaría mencionar algunos de estos retos. Voy a empezar un poco por lo último, cómo ven el desarrollo de las energías renovables. Bueno, yo creo que hubo un crecimiento exponencial de las energías renovables en los últimos años. A partir del 2013, que se instalaron las primeras centrales solares a gran escala en México, y a partir del 2007, que fue el primer contrato de interconexión de una panel en un techo, de interconexión a la red, pues actualmente ya hay, pues no sé, cerca de 200,000 contratos de instalación de paneles en techos o generación distribuida, los cuales, si mal no recuerdo, y a lo mejor aquí lo tiene el dato más claro, pero es cerca de 1 giga ya, entiendo, está de los 1000 megas, pues. Y por otro lado, en el caso de la energía solar, nada más hablando de la energía solar, pues la primera central se instaló en el 2013 y generaba 30 megawatts o genera 30 megawatts, y ya actualmente pues también está alrededor de los 5000 megawatts de generación de centrales solares. Hay alrededor de 80 centrales solares, fíjense nada más el crecimiento que se ha tenido en 6-7 años, lo cual pues puso a México en el mapa de la energía solar, de la generación solar, y acorde con, digamos, nuestras propias características y circunstancias, condiciones, dado que México forma parte del cinturón solar, que son los países que tienen mayor irradiación solar en el mundo. Entonces, eso había que aprovecharlo. Eso es lo que desean muchos países. Muchos países quisieran tener nuestro potencial renovable, hay que decirlo. Y bueno, pues se ha crecido mucho, ya hay una participación ahí, todavía no la que quisiéramos, pero en la matriz de generación, en el mix de generación, pues ya hay una participación ahí importante de las, o por lo menos ya una participación, no, a lo mejor no la que quisiéramos, pero ya hay una participación de las energías renovables, tanto eólica como geotérmica como solar. Y aquí un poco haciendo la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo limpia que solar, ¿no? Entonces, perdón, limpia que renovables. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los retos es seguir explotando este potencial renovable que tenemos, seguir aprovechando nuestra ubicación geográfica. Uno de los retos es electrificar a todo el país. Todavía al día de hoy
hay un 2-3% de población en México que no tiene acceso a la red eléctrica. Eso es un dato que a mí, pues la verdad es que avergüenza un poco porque pues hay gente que no tiene luz en su casa, ¿no? Que es increíble en estas épocas, en estos tiempos. Una de las soluciones justamente podría ser la generación distribuida, la instalación de paneles en techos. Y bueno, pues yo creo que uno de los retos es justamente disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 a la atmósfera. Creo que alinearnos un poco más a los esfuerzos a nivel global que están haciendo la mayoría de los países en combate al cambio climático. Ese es uno de los retos, bajar nuestra dependencia de combustibles fósiles del extranjero. Aproximadamente más del 50% de la electricidad en México se genera con gas natural y este gas natural es importado. Entonces, bueno, pues habrá que ver justamente cómo podemos sustituir esta dependencia de combustibles fósiles justamente para tener seguridad energética y una transición energética hacia las energías renovables y hacia energías limpias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Israel. En ese sentido, Hans, sé que tienes que salir, por lo que me gustaría dirigirte una pregunta que tienes por acá de Josué Molina de 40. Pregunta, ¿cuál será la posición de CAS respecto a la política energética de México en su participación en Solar Power? Bueno, repito lo que dije hace un momento. Nosotros preferimos poner el acento en los buenos ejemplos, en los best practices, en aquellos espacios donde se está desarrollando esta temática en forma constructiva, eficiente, loable, y insisto, o sea, yo he visitado mucho el estado de Yucatán en este sentido y he visto cómo en los últimos 4 o 5 años se ha ido construyendo parques eólicos y parques solares, solo para decir un tema, a raíz de una creciente demanda de apagones que son frecuentes. Y si uno está en Yucatán y se apaga la luz, también se apaga el aire acondicionado, se hace difícil la vida. Eso solo en lo personal, pero también tiene que ver con un auge que tiene Yucatán, por ejemplo, en términos no solo turísticos, sino también de otro tipo de inversiones. Entonces, ante la necesidad de tener mayor disponibilidad energética, apostar a estas energías me pareció una estrategia muy determinante. ¿En qué medida esto funciona a contrapelo con una política energética a nivel nacional que parece apuntar en otra dirección? Lo digo con el debido respeto y cuidado, va a ser uno de los grandes desafíos políticos de México en los próximos años. Lo vemos con cierta preocupación, pero yo prefiero ver dónde está el vaso medio lleno y no dónde está medio vacío. En ese sentido, prefiero subrayar los buenos ejemplos en vez de estar focalizándome en aquellas cosas que a nuestro criterio no están funcionando como deberían. Muchísimas gracias, Hans. En ese sentido, ahora palabra también es una pregunta de Josué Molina, que nos hace una pregunta de Josué Molina de 40, nos hace una pregunta para Israel Hurtado y para Andreas Müller. ¿Qué tan avanzado está México en la industria del hidrógeno con respecto a países como Alemania? No sé si Israel quisieras iniciar. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, pues México va empezando en realidad el desarrollo de la industria de hidrógeno verde. Hidrógeno gris, pues ya se produce en México, ya se consume hidrógeno gris, como es en la mayoría del mundo. Pero lo que se está trabajando actualmente es en desarrollar hidrógeno verde, esa es la apuesta mundial para temas de descarbonización. Y bueno, lo que estamos nosotros como asociaciones ya impulsando algunos proyectos en específico, tratando de ver temas de movilidad, autobuses de pasajeros urbanos para transporte con hidrógeno y también descarbonización de industrias y algunos proyectos para poder inyectar hidrógeno verde en gasoductos. Esto se le conoce como blending. Por otro lado, trabajando también en una hoja de ruta que nos permita desarrollar de una manera eficiente, eficaz al hidrógeno verde en México, pero en realidad pues está apenas comenzando, digamos, en México esta industria. Esperamos que México, con el potencial que tiene de producir hidrógeno verde, consumirlo y exportarlo, pues pueda ser una de las grandes potencias, de los grandes jugadores para la producción de hidrógeno verde en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias, Israel.
En ese sentido, Andreas, no sé si quisieras tomar la palabra. Sí, nada más agregar, obviamente Alemania pues no tiene el potencial que tiene México, ¿no? Pues no tenemos tanto sol, entonces por eso estamos buscando esos socios en el mundo. Obviamente el norte de África es un socio importante, ¿no? Por la cercanía, pero también México pues tiene ese gran potencial, ¿no? Entonces ahí son dos temas, pues ya lo mencioné, el tema de la posible exportación, ¿no? Y otros países como Chile, pues sí se están poniendo las pilas bastante fuerte, pero obviamente ellos están muy lejos, ¿no? Todavía México tiene la gran ventaja, pues, tener el acceso al Atlántico y de ahí, pues sí, puede llegar hacia Europa con cierta facilidad. Y la otra, obviamente, toda la cadena de producción en México, ¿no? Que puede ser usuario de esa forma de producción de energía. Entonces, eso es, yo creo que son los dos, ¿no? Oportunidades que tiene México, y no debe perder el paso, ¿no? Porque hay muchos otros países que ahí están haciendo todo lo que puedan para entrar en ese tema del futuro. Muchísimas gracias. Esta pregunta está dirigida a Leo. Leo, nos pregunta Héctor Curiel. A quienes estamos fuera de México y queremos invertir o hacer negocios con empresas de energías renovables, nos ahuyenta el red tape que impone el gobierno federal. ¿Qué iniciativas reales toma MIF para hacer presión hacia un cambio de idiosincrasia de los gobernantes? Claro, pues es un asunto importantísimo y a la luz de todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en ese debate en la Cámara de Diputados, nosotros estamos tratando de hacer prioridad a la generación distribuida. Creo que hasta cierto punto la ideología nos ha empujado a tener una conversación extremadamente polarizada. Y es curioso porque generación distribuida, los paneles en casas y negocio, industria, pareciera ser, en esencia, en lo que ambas partes y ambas bancadas están de acuerdo. Sin embargo, no nos parece clara la hoja de ruta. Nosotros, yo quiero decirlo, en AMIF siempre, nunca hemos visto a la Comisión Federal de Electricidad como enemigo. Hemos trabajado mucho con ellos en establecer procedimientos claros en términos de las interconexiones que hacen los usuarios, los diferentes tipos de usuarios que tiene. Y en todo ese camino pues hemos buscado mucha objetividad. En todos esos trámites hemos encontrado oportunidad de escucharnos y de mejorar, pero algo que vemos pues claramente, y aquí sí me manifiesto específicamente hacia la propuesta de reforma, nos preocupa que no existan contrapesos. Nos preocupa que exista pues un conflicto de interés muy fuerte, ¿no? Trabajamos con Comisión Federal de Electricidad con reglas que expide un tercero. Y esas disposiciones y toda esa normatividad pues nos rige, ¿no? De alguna manera, aquí lo que está en juego es, bueno, queremos que no sea un jugador, sino que sea el árbitro, y habrá algunos en esa analogía que digan, no, pues es que está buscando que sea todavía más que el árbitro, ¿verdad? Y creo que tienen un poco de razón. Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros ahorita lo que estamos tratando de hacer es vocalizar de forma precisa y de forma proactiva el cómo sí, bajo qué elementos pueden existir pautas de cambio, ¿no? Y no podemos ni totalizar ni generalizar la conversación. Entonces, yo creo que ahí pues es un claro empuje que hemos tenido en el cabildeo hacia distinguir cada uno de los diferentes retos que tiene las modalidades en las que se implementa la tecnología solar fotovoltaica. Me parece interesante que finalmente, digo, no sé si dirían algunos, pues bajándole el tono o demás, pero ya se sabe que el sol o fotovoltaico tiene un futuro asegurado, ¿no? Ambas partes lo dicen. No hay un punto de acuerdo en el cómo. Esa parte, pues creo que es la que nos falla, y ahí es donde estamos trabajando todos nosotros, ¿no? O sea, estamos tratando de ver que a esta transición, pues están invitados no solo los gobiernos, sino los ciudadanos y todos los empresarios también, y yo creo que ahí tenemos que encontrar, pues, mesas de trabajo equilibradas, ¿no? Para poder lograr eso, ¿no? Y sobre todo, pues tener un ejercicio de amplia tolerancia en este respecto. Muchísimas gracias, Leo. Ahora me gustaría ceder la palabra a Israel. Israel nos pregunta, Matías Medinilla, de Energía Estratégica, ¿cómo se ve la producción de hidrógeno verde a partir de energía solar en México?
¿Algún comentario o anuncio sobre el rol de esta tecnología para producir hidrógeno? Adelante, Israel. Sí, pues mira, yo creo que se ve muy prometedor, es decir, quisiéramos que hubiera más, evidentemente, más centrales solares en operación. Sin embargo, bueno, con la capacidad instalada que hay actualmente, que es de alrededor de estos 5.000 megawatts que mencioné, pues yo creo que ya se podría tener una buena producción de hidrógeno verde, se podrían instalar electrolizadores en estas centrales solares, también en las eólicas evidentemente, y empezar a producir hidrógeno verde, que